Hola, buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Cristian Maraví. Soy profesor de la Universidad de Piura. Trabajo en la Facultad de Economía y Empresas. Específicamente trabajo en el programa de Economía. Mis áreas son básicamente la macroeconomía, la economía laboral. Tengo una maestría en la Universidad de Rochester en Estados Unidos y un doctorado también ahí. Así que me he incorporado a la universidad desde este año. Estoy trabajando desde enero del 2020 y ya estoy casi por terminar este semestre enseñando un curso que se llama macroeconometría. Bueno, primero quisiera agradecer a los organizadores de este seminario web y bueno, darles las gracias. Es un gusto para mí presentar hoy día un tópico tan importante que al mismo tiempo desarrolla una pregunta que espero poder motivarlos, espero que puedan ustedes al final de esta charla entender cuán importante es entender el rol de la educación en la economía y situándolo en un contexto bastante actual en el que estamos viviendo, es como esta enfermedad, ¿no? El COVID-19 ha afectado o está afectando a nuestra economía y al mismo tiempo a la relación que puede haber con la educación. ¿Ok? Si alguien tiene alguna pregunta antes de empezar, lo puede hacer ahora, levantando su mano o usando la sección de preguntas y respuestas y yo con mucho gusto les voy a responder. ¿Ok? Bueno, soy economista de carrera. Yo me gradué de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y, bueno, producto que siempre me gustó la investigación académica, la investigación en economía, decidí proseguir con esa vocación y por tal razón estudié luego una maestría y finalmente un doctorado para poder afinar un poco más los conceptos económicos y poder llevar a cabo investigaciones a nivel científico, ¿no? Que es básicamente lo que yo hago. Además de enseñar en la universidad, también hago investigación. Si nos da el tiempo, podemos charlar más de eso, pero quisiera orientarme, tornar la charla hacia la presentación que he preparado para ustedes el día de hoy. Bueno, educación es un concepto que ustedes deben de palparlo muchísimo más cerca, ¿no? Debido a que ustedes son estudiantes, muchos de ustedes, y espero que no desanimen con ese ánimo de seguir estudiando, porque es parte de formarse como seres humanos y vamos a ver que va a ser muy, muy importante para el sostenimiento de una economía. ¿Ok? Entonces son dos pilares muy importantes. Muchas veces estudiamos estos conceptos de manera separada, ¿no? Vemos la economía por ahí como un concepto bastante abstracto en el que nosotros no nos involucramos, simplemente a veces relacionamos el hecho de que la economía puede estudiar cómo puedo yo administrar, ¿no? Mi dinero, mi capital monetario, cómo es que yo puedo aprender a distribuirlo durante el año y básicamente confundimos que eso es el núcleo o la única razón que tiene nuestra carrera, ¿no? Sin embargo, hoy día les voy a mostrar que voy a enseñarles un concepto bastante básico en economía que lo suelen utilizar muchos economistas y no economistas, pero que hacen análisis de política, ¿no? Vamos a ver que hay espacio, que la economía nos proporciona herramientas para poder hacer política económica y eso básicamente nos permite trabajar sobre el bienestar, sobre el hacer el bien a los demás. Que básicamente se puede diferenciar
versus otras ciencias también. Pero en este caso la economía, vamos a decir, tiene un rol más social, ¿no? Vamos a poder ayudar a los demás a través de estas políticas públicas, de estas políticas económicas. Una de ellas tiene que ver con educación. Y vuelvo a este concepto porque una de las cosas que permite que una economía, no solamente en la fotografía del día se vea bien, sino que tenga también un futuro bien prometedor. Y por eso nos vamos a referir como un comportamiento de largo plazo. ¿Okay? Es decir, si nosotros esperamos que una economía sea próspera en los años que vienen, necesitamos trabajar mucho sobre la educación. ¿Okay? Y finalmente voy a tocar un tema que es, ¿no?, básicamente muy de este contexto, es y cómo el COVID, ¿no?, 19 está afectando la educación. ¿Y qué se espera de esta relación que me hablan sobre la educación como el pilar de una economía, no solo en una fotografía temporal, sino en un horizonte de largo plazo, donde esperamos ser un país no solo emergente, sino un país avanzado tecnológicamente? ¿Cómo es que esta pandemia puede afectar esta relación, esta idea que queremos tener de nuestro país, ¿no? La foto de esta diapositiva nos muestra claramente cuál es la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Un profesor, y la que ustedes deben estar viviendo hoy en día, llevar sus clases a cabo usando medios audiovisuales, como por ejemplo este seminario, ¿no? Si no estuviera la pandemia, lo más probable es que en este momento estaríamos todos reunidos en un aula o en una sala de conferencias y yo estaría dándoles esta charla de manera presencial, ¿no? Sin embargo, los retos que nos ha traído esta pandemia nos ha hecho que llevemos este tipo de seminarios, este tipo de clases, de charlas de esta manera virtual, con el solo fin de disminuir el riesgo de contagio y el riesgo de muerte, que es algo muy importante. ¿Ok? Ok, entonces voy a pasar a mostrarles cómo es que vamos a definir el progreso económico. Y luego les voy a enseñar por qué la educación va a ser un pilar muy importante. ¿Ok? ¿Cómo medimos en economía progreso económico? Lo vamos a hacer a través de una variable que nos sirve de termómetro para medir la economía, ¿no? ¿Cómo medimos la economía? ¿Cómo medimos la economía en casa, por ejemplo? Bueno, miraremos los ingresos de papá, de mamá, ¿no? O los ingresos en general, todos aquellos que vivan en la casa, ¿no? Si esta familia, este hogar recibe muchos ingresos, diremos, la economía del hogar está yendo muy bien, está próspero, ¿no? Sin embargo, cuando hay un shock como este, o papá o mamá o el tío o el hermano mayor pierde el trabajo, está recibiendo vamos a llamarle un shock negativo del ingreso, ¿no? Y eso va a afectar a la salud económica de la casa. Lo mismo podemos relacionarlo hacia lo que es una empresa. ¿Cómo nos vamos a referir si una empresa está económicamente bien, económicamente mal? ¿Cómo es que vamos a medir el estado económico de una empresa? Bueno, vamos a mirar sus ingresos también. En este caso, una empresa recibe ingresos por ventas, ¿no? Miraremos el nivel de ventas, sus costos, sus beneficios y básicamente analizaremos eso. Cuando hay de vuelta un shock negativo al ingreso como este COVID-19 o otro tipo de recesiones o otro tipo de efectos negativos como terremotos, crisis económicas, crisis financieras, y esto afectan a la demanda, afectan a la venta de los productos que se venden en una empresa, pues diremos que esta empresa ha estado económicamente mal, ¿no? O se predice que esta empresa va a tener un comportamiento económico mal. Entonces,
si abarcamos, si englobamos hogares, empresas y tomamos una medida un poco más agregada, nos haremos la pregunta de ¿cómo vamos a medir a un país entonces? ¿Qué es lo que medimos? Bueno, y esto es la variable que yo les decía, ¿no? Que se manejan por politólogos, por economistas, no economistas, y es el PBI. Seguro ustedes ya han debido haber escuchado cuando ven las noticias, o ahora que se puedan poner a escuchar a las noticias o el noticiero, ver en las mañanas el noticiero o leer los diarios. Hay diarios específicos como Gestión, por ejemplo, que les dan información detallada sobre economía, ¿no? Y un término que se va a repetir siempre va a ser el PBI, ¿no? ¿Qué cosa es el PBI? Bueno, el PBI es un acronismo que viene de la palabra Producto Bruto Interno. ¿Pero qué cosa es el Producto Bruto Interno? El Producto Bruto Interno va a medir la producción que se da dentro de las fronteras del país. ¿Ok? Dentro de las fronteras del país. Imagínense que el país fuera como una empresa, ¿no? Entonces, dentro de la empresa se da la producción. Y eso es lo que nos va a medir el PBI. ¿Ok? Es como vamos a medir. Ahora, ¿cómo lo vamos a medir en realidad? Vamos a conocer tres formas. ¿Ok? Tres formas. El primero se va a llamar el enfoque del gasto. ¿Cómo vamos a medir el PBI desde el punto de vista del gasto? Recuerden siempre hacer el paralelismo entre lo que es un país y una empresa, ¿ok? O el hogar, por último, el hogar. Pero vamos a hacerlo sobre una empresa, ¿no? Una empresa que produce, digamos, azúcar, ¿no? Una empresa que produce azúcar. Entonces, queremos ver cuánto esta empresa tiene de PBI, ¿no? Vamos a decir luego cuánto este país tiene de PBI. Entonces, la medición del gasto básicamente lo que nos quiere decir es todo lo que este país pueda producir, luego lo va a vender. Una vez que venda, ¿cómo lo va a gastar? Básicamente son tres formas que nos van a medir lo mismo, ¿no? Si imaginemos que nosotros llevamos a tener una producción de 500 toneladas de azúcar y asumimos que esas 500 toneladas son equivalente a 1.000 soles, no, perdón, 1.000.000 de soles, ¿ok? 1.000.000 de soles. Entonces vamos a decir que su producción, su PBI, se va a igualar a estos 1.000.000 de soles. Pero al mismo tiempo, este 1.000.000 de soles se va a gastar, ¿no? En un país es un poco más directa la medida cómo se va a ver el gasto, ¿no? Además de la producción, que esta producción, no se olviden, se va a llevar a los hogares, el dueño de la empresa va a tomar el 1.000.000 de soles y va a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, una parte lo van a consumir, ¿no? Entonces aquí podemos observar una parte consumida. Otra parte que compone al Producto Bruto Interno va a ser el gasto de gobierno, ¿ok? Es decir, el gasto que el gobierno, después de haber recibido toda esa cantidad producida, lo va a trasladar en gasto. Por ejemplo, en construcción de hospitales, construcción de carreteras, pagos a los funcionarios públicos, ¿qué más podemos observar aquí? Bueno, transferencias, bonos, etcétera, ¿no? Todo esto se van a trasladar dentro de lo que es el gasto de gobierno. Pero ¿qué más se hace en el país? Además de hacer gasto en consumo, gasto de gobierno, también se hace gasto en inversiones, ¿no? Vamos a invertir, por ejemplo, en construir una nueva empresa, ¿no? Una aerolínea, por ejemplo, empresas que estén ligadas y que generen retornos luego, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué más componen el PBI? Bueno, también se va a, básicamente, a descomponer en lo que son las exportaciones. Pero debido a que nuestro Producto Bruto Interno mide solamente la producción hecha dentro de las fronteras, entonces tenemos que restar las importaciones, porque las importaciones, por definición, van a ser productos que nosotros adquirimos y compramos fuera del país. Es decir, no han sido productos que se han generado dentro de nuestro país, sino se han generado fuera del país. Entonces hay que restarle esto. En cambio, las exportaciones son los productos que nosotros trasladamos de nuestro país
hacia otros países, ¿no? Entonces eso es básicamente una medida de cómo nosotros vamos a medir el PBI. Otra medida que es equivalente es la medida del ingreso. ¿Y qué nos dice el enfoque del ingreso? El enfoque del ingreso nos dice todo lo que se produce en un país va a ser igual a todo el ingreso que recibimos, ¿no? En salarios, beneficios, dividendos. Básicamente vamos a sumar los salarios, los beneficios que reciben todas las empresas, los trabajadores, etcétera, ¿no? Todos aquellos que componen un país. Y vamos siempre a restar un término que se llama depreciación, que no lo voy a explicar por ahora. Hay que asumir que la depreciación es cero, pero es básicamente un factor de ajuste de tiempo. Básicamente un bien se deteriora en el tiempo a medida que este pasa, ¿no? Vamos a restar también los impuestos, ¿ok?, que se pagan, y vamos a sumar los subsidios. Los impuestos son obligaciones que tenemos que pagar todos los ciudadanos, ¿ok? Y los subsidios van a ser transferencias monetarias del gobierno hacia los ciudadanos. Finalmente, algo que es más importante y en lo que quiero que se centren, es que el PBI se va a medir desde el lado de la producción. Al final lo que me importa es cuánto se está produciendo en la economía. ¿Ok? Vamos a asumir que existe una forma general de medir nuestra producción, donde vamos a llamarle Z. Esto de aquí va a ser un factor tecnológico. Creo que va a ser un factor tecnológico. Pues el factor tecnológico lo que va a hacer es ayudar a producir de manera más eficiente los productos. K va a ser el stock de capital, es decir, imaginemos maquinarias, imaginemos tractores, cualquier tipo de capital físico, plantas, construcciones, edificios, escuelas, etc. N va a ser la cantidad de empleados, ¿no? Entonces, la combinación entre el capital físico y los empleados y la tecnología nos va a dar todo lo que se puede producir en un país. Obviamente esto es una forma bastante general, ¿no?, donde nosotros podemos sobre esto expresar múltiples formas, pero lo único con lo que quiero que se queden es que es una combinación, ¿no?, entre horas trabajadas, ¿no?, por la cantidad de trabajadores, por la cantidad de capital físico y por la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros incrementamos el empleo, se van a producir más productos, ¿no? Si incrementamos el capital físico, también se van a producir más productos. Imagínense que estamos hablando de productos agrícolas, donde N es la cantidad de agricultores que van a trabajar en una parcela. Entonces, si yo incremento más trabajadores, más agricultores, recogerán más rápido los productos, ¿no? Sembrarán más, tendrán digamos, un nivel de sembríos muchísimo mayor porque tienen más mano de obra. Imaginemos que K sean los tractores que se van a utilizar para llevar los productos recogidos de la chacra hacia los mercados, ¿no?, de las parcelas hacia los mercados. Entonces hacen que la producción se incremente a medida que incrementamos el capital físico. Y la tecnología, imaginemos que sea, ¿no?, un software que lo que hace es básicamente operar un robot para que pueda, en lugar de utilizar trabajadores, recoger más cosecha a mayor velocidad que un simple trabajador, ¿no? Entonces eso también, si mejoramos esa tecnología, si mejoramos la velocidad a la que se están recogiendo los productos, entonces vamos a tener más producción también, ¿ok? Entonces eso es básicamente lo que voy a tratar aquí de explicarles por qué, digamos, es importante medir el Producto Bruto Interno. Esto es lo que digamos, la herramienta que lo que nos hace es básicamente decir cómo es que un país se va a evaluar sobre su performance económico. ¿Cómo decimos un país está bien, un país está mal? ¿Cómo podemos decir el COVID-19 le va a afectar de manera negativa o no le ha afectado o este país va a seguir creciendo sin importar el COVID-19, ¿no? Es básicamente utilizar esta medida de PBI.
La medición es mucho más complejo. Ustedes aprenderán si es que se animan a seguir la carrera de economía. Y obviamente cada detalle se les va a explicar muy bien para que ustedes tengan un conocimiento muchísimo más amplificado. Pero la idea es aquí sencilla, ¿no? Quiero medir al PBI y lo que me explica el PBI, la tecnología, me explica el capital y la mano de obra. Si yo puedo, de alguna manera, como político, incrementar cualquiera de estos tres términos, estaré incrementando el PBI. ¿Ok? Entonces, el COVID-19 va a ser un shock que va a afectar a Z. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer que Z sea, ¿okay? Un número pequeño. Entonces, de por sí mi PBI se va a reducir. A pesar que no he cambiado los trabajadores, de que no he cambiado K, ¿no? Me va a reducir y mi producción, mi economía se va a ver afectada. También afecta a N, ¿no? También afecta a N. Hay más desempleo, entonces el PBI, ¿no? La medida económica de un país se va a reducir. Pero muy bien. ¿Qué es entonces, qué es lo que qué factores pueden afectar al crecimiento del PBI, ¿no? Uno es el crecimiento de la población. Entonces, si yo vuelvo a esta ecuación, a más población tendré más trabajadores también, ¿no? Más potenciales trabajadores. Y esto hará que el PBI crezca. Pero ¿será la medida más adecuada de que simplemente incrementemos la población? No. ¿Por qué? Porque a pesar que el incremento de la población va a hacer crecer el PBI, una de las variables que nosotros solemos utilizar mucho es el PBI per cápita. ¿Y qué cosa es el PBI per cápita? El PBI per cápita es todo lo que se ha producido en un país, pero por unidad de habitante. ¿Cuánto le corresponde a cada habitante? Eso es la variable relevante. Entonces, cuando crecemos la población, lo que estamos haciendo es, imagínense que yo tengo un pie y divido entre 8, digamos, somos 8 habitantes. A cada uno le toca un octavo de un pie. Eso es el PBI per cápita. El PBI es el pie, ¿no? Y la octava parte, una tajada del pie, la octava parte es el PBI per cápita. Entonces, si yo incremento la población, digamos, duplico la población a 16, esto va a hacer que el PAI se incremente. Lamentablemente, el PAI no se va a duplicar. El PAI simplemente va a incrementar un 20-30%. Y cuando yo divido esto entre 16, lo que va a pasar ahora es que el pedazo del PAI, la tajada del PAI, va a ser más pequeña que antes. ¿Ok? Entonces, no siempre va a ser bueno incrementar la población como una política para incrementar el PBI. Es una de las cosas que ustedes luego en sus cursos de macroeconomía lo van a aprender. La otra es inversión y ahorro, ¿no? Si yo invierto más, ¿no? Vuelvo a la ecuación de aquí, incremento el stock de capital, entonces voy a tener más PBI, ¿no? ¿Cuál es el problema de incrementar la inversión mucho? Es decir, si yo sé que en el largo plazo yo puedo incrementar la producción de un país si incremento la inversión, ¿por qué no lo hago de manera indefinida? ¿Por qué no incremento inversión a más del 100%, al 1000%, al 1.000.000%? ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque si yo invierto mucho me quedo sin consumo. Hoy día dejaría de consumir, ¿no? Es más, tendría una especie de consumo negativo si pensamos en incrementar la inversión a niveles exorbitantes, ¿no? Niveles muy grandes. Entonces tampoco es la idea. Es cierto que hay márgenes para incrementar la inversión un poco, no mucho, un poco, nada más. Entonces no es la estrategia más adecuada, ¿no? La estrategia que sí es más adecuada es la del crecimiento tecnológico. Y de vuelta, voy a volver a mi ecuación, y esa se va a ver traducida en el incremento en Z, ¿no? El incremento en Z. Si yo incremento Z, estaré incrementando el PBI. ¿Y puedo incrementarlo de manera indefinida? Sí, por supuesto, de manera indefinida. No voy a afectar a nadie incrementando el crecimiento tecnológico. ¿Y por qué no lo hacen entonces los países? Uno,
Porque no es algo que se puede incrementar de la noche a la mañana. Dos, no es barato hacerlo, ¿no? No es nada barato hacerlo, es costoso. Y requiere tener infraestructura específica para la tecnología. Ahora, eso es si es que hablamos y pensamos en tecnología como, por ejemplo, en robots, softwares, computadoras, ¿no? Pero hay otra forma de incrementar también el crecimiento tecnológico, y es a través de la educación. ¿Cómo voy a incrementar mejor la tecnología? No se olvide, yo puedo traer al país, por ejemplo, ¿no? Computadoras muy sofisticadas y construir laboratorios de alta gama, muy avanzados. Pero, ¿de qué me sirve si mis trabajadores y mis ciudadanos en el país no están preparados para poder manejar estos laboratorios, estos mega laboratorios? ¿De qué sirve? ¿No? No puedo tener toda esta tecnología que ven en el gráfico si mis estudiantes, mis futuros trabajadores, no están preparados para manejar esto. ¿Qué haremos? ¿Traeremos trabajadores del extranjero? Eso es lo que pasa muchas veces. Hay muchas empresas que tienen que contratar empleados de otros países para poder manejar esta tecnología de alta gama. Y eso no es la idea. La idea es que nuestro país se prepare para tener ciudadanos y fuerza laboral, este N, ¿no? Un N capaz de complementarse muy bien con Z y crecer en el largo plazo. ¿Ok? ¿Cómo se logra eso? Con mejores políticas educativas. Por ejemplo, mejores colegios públicos, mejores universidades públicas, mejores profesores, mejor cobertura de educación en la calidad. Mejorar el escenario tecnológico, ¿no? Y incluye no solo traer tecnología de alta gama, sino también preparar a la fuerza laboral para poder trabajarlos, manejar. Y esto se logra a través de las mejoras en los colegios, las mejoras en las universidades, capacitando profesores, probando, testeándolos, trayendo conocimiento extranjero o becándolos para que puedan adquirir conocimiento en el extranjero y traerlos aquí para que sigan capacitando y puedan promover la externalidad hacia otros colegas, hacia sus otros profesores y eventualmente sobre los estudiantes, ¿no? También sobre una mayor cobertura de la educación de calidad. Hoy en día ustedes habrán escuchado de los programas piloto, de los colegios mayores, ¿no? Que son colegios que básicamente... A ver, John Kennedy tiene una pregunta. A ver, vamos a... ¿Puedes, un favor, a darle el audio a John? Sí, John, ya puedes prender tu micrófono. Buenas noches. Buenas noches, John. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una consulta. Sí. He escuchado a muchos políticos que dicen que aumentarán el gasto en el PBI en el sector educación Sí. y al 6% o muchas veces incluso he escuchado a políticos como César Acuña que, o sea, lo veo en sus debates y veo que dice, aumentaré el primer día en mi gobierno el 6% de PBI. Y yo me pregunto, ¿es eso bueno en términos económicos? ¿Trae mayor desarrollo, por así decirlo? Buena pregunta. A ver, estamos justamente yendo sobre ese canal, ¿no? Y es parte de, digamos, de obtener mejores colegios, mejores universidades, mejores profesores. ¿Cómo se logra esto? Con una mayor inversión del sector público en, ¿no? En construir más colegios, más universidades, más profesores, ¿no? Ahora, incrementar el gasto en educación como porcentaje del PBI es muy importante, de seguro que es muy importante. Como lo es ahora, invertir en salud también, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que se invierte muy poco en salud y hoy en día estamos enfrentando un problema serio debido a que no tenemos
una respuesta bastante eficiente en el sector salud. Pero volviendo al tema de colegios, sí, es muy importante subir. Y vamos a ver que es muy importante saber no solo subir el presupuesto, sino también el cómo hacerlo, ¿no? Sobre qué aspectos debemos de trabajar. Así que, respondiendo a tu pregunta, John, sí, es muy importante. Eso es lo que esperamos de nuestros gobiernos, ¿no? Que incrementen el gasto en educación. Es una variable que en el corto plazo a veces no se ve tan claro, pero que en el largo plazo sí vamos a ver, ¿no? Una de las cosas buenas que tuvo el gobierno de Ollanta fue precisamente trabajar bastante en el sector de educación. Se han creado estos colegios mayores, como les venía diciendo, donde los estudiantes de colegios públicos, ¿no?, con alto rendimiento, puedan desarrollarse de manera mucho más eficiente, ¿no? Asisten a un colegio más dedicado, donde puedan potenciar su talento, su habilidad, ¿no? Y potencialmente luego ellos van a estudiar en universidades con alta calidad académica y van a retornar al país, o si es que estudian en el país, van a contribuir luego devolviendo esa calidad. Entonces esperamos que este tipo de programas tengan una mayor cobertura. Y tener una mayor cobertura requiere un mayor gasto, que es lo que John nos comentaba, ¿no? Realmente se necesita orientar políticas sobre educación. Y sobre eso vamos a seguir hablando durante toda la charla, ¿ok? Entonces, además de eso, una vez que tenemos educación, ¿no? Es decir, tenemos una fuerza laboral. Por fuerza laboral me refiero a empleados, ¿no? Después de haber profesionales, ¿no? Empleados que incluyan profesionales. Es decir, después de haber terminado de estudiar, ¿no?, los profesionales van a ir al mercado laboral y ahí van a formar parte de la fuerza laboral, ¿no? Entonces, ya estando en el mercado laboral, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahora hay que complementarse con, digamos, si somos profesionales altamente capacitados, ahora necesitamos del complemento. ¿De cuál complemento? De Z, ¿no? Entonces necesitamos mejores políticas reorientadas, perdonen aquí el error, reorientadas a la inversión en tecnología. Por ejemplo, subsidios a la inversión en tecnología. El sector privado hace inversión en tecnología, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Muchas veces no hay los incentivos necesarios, ¿no? A veces estas empresas pagan impuestos por cada producto que adquieren, ¿no? A ver, alguien tiene una pregunta. Soy inversor en bolsa, tengo 18 años, pero estoy perdido. No sé qué valor o qué tipo de conocimiento puedo adquirir al estudiar economía. A ver, vamos a dejar para el final tu pregunta, Sebastián, porque está un poco alejado de lo que estoy explicando ahora, pero con mucho gusto lo voy a responder al final. ¿Está bien? A ver, alguien levantó la mano. Si todavía tenemos al que levantó la mano, le podemos dar el pase, ¿no? Para que haga su pregunta. No, ya no está. Ok, entonces continuamos. Entonces hay que también crear centros de investigación, ¿no? Precisamente, si ustedes han seguido las noticias, habrán visto pues que ¿por qué otros países como Francia, Alemania, Corea del Sur, China, Rusia, ni qué decir Estados Unidos, ¿no?, son los candidatos a presentar la vacuna contra el COVID-19? ¿Por qué tenemos que importar las pruebas, ¿no?, de detección de esta enfermedad de China o de otro país? ¿Por qué no la producimos aquí en nuestro país? Esa es la gran pregunta. Pues precisamente porque nos hace falta este tipo de políticas. No tenemos un laboratorio, un mega laboratorio donde se haga este tipo de inversiones, este tipo de investigaciones, ¿no? Porque lamentablemente, para tener este tipo de infraestructura necesitamos tener científicos, pagarle a los científicos.
en nuestro país todavía vivimos una realidad económica donde solamente se paga, se retribuye a la persona que produce un bien tangible, que puede ser en servicios o que puede ser en producción física, ¿no? O sea, si yo produzco algo, me pagan por eso. Y si yo produzco conocimientos y ese conocimiento se ha aplicado para generar algún tipo de ganancia, me van a pagar. Pero la investigación científica no es tangible de esa forma. No se puede medir en términos monetarios, en términos de ganancia. En el largo plazo, después que sí, se puede todo privatizar, se puede hacer una empresa privada de medicamentos, de productos químicos, productos genéticos, etcétera, ¿no? Sin embargo, mucho de esto, que es a veces solamente investigación, no es cuantificable, ¿no? Entonces necesitamos un gobierno que financie este tipo de actividades. Y para eso necesitamos que nuestro PBI también sea un poco más grande, ¿no? Entonces, esto de aquí trabaja muy a la par en el sentido de que a medida que vamos creciendo también iremos tratando de abrirnos, ¿no?, camino sobre este sector de la investigación. Y poco a poco trataremos de construir un escenario donde haya no solo fuerza laboral capacitada, sino también la tecnología, la infraestructura para poder hacer investigación de frontera. Ok, entonces, becas de investigación también, ¿no? Becas de investigación es básicamente algo que nos hace falta en nuestro país. Hay, por ejemplo, un montón de becas que provienen del extranjero para ciudadanos de economías emergentes y de países también, ¿no? Tenemos la beca Presidente, tenemos otro tipo de becas más, beca 18, ¿no? Pero no es un programa tan grande, ¿no? Las becas, la cantidad de becas son limitadas, entonces necesitamos algo, digamos, un paquete un poco más universal, mucho más grande, pero que se debe llevar a cabo a la medida que nosotros también incrementemos el gasto en educación. ¿Okay? Aquí les muestro un ejemplo de por qué es importante la educación y hacer inversión en tecnología, ¿no? Esto es una foto, ¿no?, de estudiantes de Guinea en el África, ¿no? Haciendo las tareas utilizando las luces del aeropuerto. ¿Por qué? Porque estos estudiantes no tienen luz en casa, no tienen la capacidad de poder adquirir luz durante la noche para poder hacer las tareas. Esto es claramente una barrera muy importante para que ese Z que estamos viendo, crezca y que N calificado, es decir, la fuerza laboral calificada, crezca para que nuestro país tenga un crecimiento de largo plazo en el futuro, ¿no? Y lo que estamos viendo, pues, es una barrera muy, muy, muy grande, ¿no? Vamos a ir a otro ejemplo, y ya no necesitamos irnos al África, sino a Trujillo nada más, ¿no? Ustedes recordarán de la noticia de este niño que fue captado por cámaras de seguridad haciendo la tarea utilizando la luz pública, ¿no? Entonces, esta realidad que es en Guinea, que pasa aquí en Guinea, se aplica perfectamente a nuestro país, lo cual nos demuestra que muy a pesar de que hemos venido creciendo a nivel económico a lo largo de los años, hemos tenido también bastante desigualdad, ¿no? Y la desigualdad lo que nos dice es que hay pobres, muchos pobres, también hay ricos, los ricos se están volviendo cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, ¿no? Esa es básicamente la noción de desigualdad. Entonces, el gobierno tiene que hacer todo lo posible para brindar los servicios más básicos, ¿no? Y fíjense que esto no se va a trasladar necesariamente en gasto en educación, sino son sectores que complementan a la educación. Aquí simplemente estamos hablando del sector de energía. No tener energía universal para todos los ciudadanos, internet para todos los ciudadanos, comunicaciones, ¿no?, hacen que el gasto en educación sea ineficiente. Porque por más que capacitemos a nuestros profesores, por más que le demos becas a los estudiantes, si cuando el estudiante luego tiene que hacer su tarea, llega a casa y no tiene luz, pues estaremos desperdiciando todo lo que se ha invertido. ¿Ok? Muy bien. Pasamos, a ver, ¿alguien tiene otra pregunta?
Si creo que es importante que el Estado peruano invierta mucho más en educación. Sí, sí, yo creo que el gobierno debería de invertir mucho más en educación. Pero de vuelta, ¿no? A veces no es solamente el cuánto más tengo que invertir, sino el cómo tengo que invertir, en cómo deberíamos de orientar las políticas. No solamente es subir el sueldo a los profesores o construir colegios por construir, sino también es brindar las herramientas, tratar de llegar hacia las poblaciones más vulnerables y avanzar con eso. Tener un paquete, tener un presupuesto disponible para afrontar emergencias como la que estamos afrontando ahora. Ahora les voy a mostrar, porque antes John nos preguntaba y nos decía, y seguro que también va con con tu pregunta, Bianca, si creo es que los países deben invertir más en educación. Eh, si miramos este gráfico, vamos a ver que, este gráfico lo que nos muestra es en cuánto ha incrementado, ¿no? La inversión en investigación y desarrollo en los países. Tenemos un horizonte temporal de 1995 al 2003, ¿no? A ver, vamos a ir con las preguntas un poco más. A ver, Tadashi nos dice, en sí, ¿en qué debería invertir más? ¿Educación, medicina o tecnología? A ver, hay muchos sectores que hay que prestarle atención, ¿no? Seguridad, seguro, ¿no? Salud, son pilares, educación son pilares, pero necesitamos para eso, ¿no? Para poder gastar, necesitamos incrementar la caja de donde están todos los fondos, que es, esa caja es el PBI, el que les mostré. Si nosotros incrementamos el PBI, los gastos vamos a poder asignar mejor los recursos, mejor este PBI en sectores que son muy principales. Cuando yo digo vamos a invertir más en educación, no quiero decir que no vamos a invertir en otros sectores. Yo me estoy centrando aquí en esta presentación en explicarles sobre la educación y por qué es importante, siempre con la restricción de que a medida que podamos hacerlo, ¿no? Sin descuidar otros sectores. Así que básicamente eso. Verónica me dice, creo que la educación peruana debe cambiar sus métodos de aprendizajes para poder tener alumnos de mejor nivel. Sí. A ver, aquí lo que vamos a ver, les voy a mostrar más adelante cómo vamos en términos del método, ¿ok? Así que voy a guardar tu pregunta para las diapositivas que vienen. ¿La corrupción tiene mucho que ver? Sí. La corrupción afecta a Z. Cuando hay alta corrupción, Z no puede crecer muy bien. Z, no se olviden, es nuestro factor tecnológico. Porque a veces lo que se hace es invertir, ¿no? Pero lamentablemente, cuando se propone que la inversión debe ser de calidad, el producto entregado no es de calidad. Y ahí tenemos un problema, ¿no? ¿Por qué en el Perú no se invierte en educación? En el Perú se invierte en educación, sino que se invierte poco y no de la manera más eficiente. Sebastián, ¿cómo lo haces si el capitalismo es el que reina nuestro sistema? El sector privado capta y acapara la mayoría de servicios de la primera necesidad, dejándole... A ver, sobre eso te puedo dar muchos ejemplos de economías capitalistas donde no les ha ido nada mal en educación. De hecho, Estados Unidos es uno de los países con mejores niveles de educación. Hay bastantes países en Europa, en la Unión Europea, que son capitalistas y así que el capitalismo no es el problema. El problema va a ser cómo es que vamos a relacionar el capitalismo con el manejo de la política. Quizás una de las cosas que tienen que ver es ahí la corrupción y sobre eso, bueno, es otro tópico diferente al que estoy hablando aquí, ¿no? A ver, ¿es preferible invertir en salud, educación, tecnología y seguridad de forma igual o alguno debe recibir mayor inversión? A ver, el tópico que yo quiero mencionar es cuán importante es la educación. Sé que es muy importante invertir también en salud, en tecnología y seguridad, pero no vamos a hablar
de si debo invertir más en uno o más en otro. En economía conocemos un concepto que se llama la asignación óptima. Y la asignación óptima básicamente consiste en distribuir el gasto de manera tal que si no existe otra forma mejor de distribuirla sin alterar el equilibrio de la economía. ¿Okay? Sobre eso lo hablaremos al final. A ver, creo yo que tendríamos que elegir mejor nuestras autoridades. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Anonymous Attendee dice, el trading es un estudio de compra y venta de dinero. Es una de las medidas que optan por crecer de las empresas bancarias, por no decir todas. Este curso está dentro de la carrera universidad. A ver, sí, de hecho, tenemos cursos de finanzas y dentro de finanzas tenemos renta fija, renta variable, donde se les explica el funcionamiento de los mercados y las mejores estrategias de inversión, ¿no? A ver, Sebastián nos dice, en eso sí somos buenos, en corrupción. Sí, bueno, nuestro país tiene un problema serio de corrupción. ¿El comunismo afecta en algo? Voy a abstenerme de responder esa pregunta porque está fuera del alcance de esta presentación. ¿Okay? El rendimiento de los estudiantes es satisfactorio según los métodos empleados y se debe a que los que utilizan no son los debidos siempre. A ver, vamos a continuar con la consigna. Muchas de las preguntas se están un poco desviando de lo que realmente estoy presentando hoy día, así que les pido si pueden reorientar sus preguntas un poco más sobre la educación y lo que esperamos de la educación. Sería genial para no perder la dinámica de la presentación. ¿Okay? Voy a continuar y después voy a seguir respondiendo sus preguntas porque si no se me acaba el tiempo y no voy a poder terminar a tiempo la presentación. Bueno, entonces este gráfico de aquí lo que nos muestra es que tenemos estos países como Estados Unidos, Japón, Corea, hoy países líderes en términos de crecimiento económico, de educación y de tecnología, y que es claramente cómo es que estos países han ido incrementando cuánto invertir en tecnología, en desarrollo, ¿no? Básicamente. Eso nos da una lección a nosotros de que deberíamos de reorientar nuestra política más hacia pensar en esos sectores y dejar de ser una economía que crece básicamente por sectores primarios como la minería. ¿Qué más nos dice la data? ¿No? La data nos dice los países con mayor nivel de escolaridad, ¿no? El nivel de escolaridad se mide como el número de años de escolaridad que tiene un trabajador, digamos, ¿no? Personas que ya entran al mercado laboral. Y vamos a ver que los países con mayores escolaridades son aquellos que tienen mayor PBI per cápita, ¿no? Ya habíamos dicho que el PBI per cápita era básicamente esta medida de ingreso por nivel de habitante, ¿no? Entonces, por nivel de habitante, los países como Estados Unidos, Noruega, Luxemburgo, ¿no? Son los que son los más ricos, tienen mayor cantidad de escolaridad, ¿no? Por ejemplo, 12, 14 años de escolaridad. Perú está más o menos por la mitad, entre 8 y 10, ¿no? Años de escolaridad. Y también por la mitad en el PBI per cápita. Obviamente los países más pobres como Mozambique, Mali, la República Democrática del Congo, Sierra León, Malawi, son países que tienen pocos años de escolaridad, ¿no? Guinea, por ejemplo, debe estar aquí, que es el país de la foto que les mostré de los estudiantes que utilizaban las luces del aeropuerto para poder hacer sus tareas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a medir los resultados en educación? Bueno, existe una cosa que se llama la prueba PISA, ¿no? ¿Qué cosa es la prueba PISA? Es un programa internacional de evaluación estudiantil que trata de estandarizar la manera de aprender, ¿no? La manera y de reflejar el conocimiento a través de estas pruebas estandarizadas de matemática, lectura y ciencias, ¿no? Se hace un muestreo de varios estudiantes a nivel nacional y se hacen preguntas y luego se compara
a nivel internacional. Y vamos a ver que a nivel internacional, ¿no? Los líderes, pues vamos a ver que tenemos a China, a Macao, ¿no? A Hong Kong, en China, con los más altos niveles de índices en comprensión lectora, en matemática y en ciencias. Singapur también por ese lado, ¿no? Entonces, todos estos países de aquí, ¿no? Están ordenadas de mayor a menor, es decir, son los países con mayor puntaje. Este es el resultado de la prueba PISA 2018, ¿no? Aquí quizás hay algunas desvarianzas, es decir, hay algunos países que son un poco mejores en matemáticas. Por ejemplo, Corea tiene mejor resultado en matemáticas que Irlanda, ¿no? Sin embargo, Irlanda tiene mejor resultado. Digamos, este orden está hecho en base a la comprensión lectora. ¿Dónde estará Perú? Bueno, Perú, vamos a ir más abajo. Perú lo vamos a encontrar todavía por aquí, ¿no? Perú, debajo de Argentina, de Bosnia, de Albania, de Qatar, debajo de Colombia, de Brasil, de México, de Chile, ¿no? Es una realidad, es una realidad. Entonces, cuando me preguntaban sobre cuán bien estamos preparados, si debemos cambiar el método, bueno, el método que estamos usando hoy en día nos lleva a estos resultados. ¿Que hay que cambiar el método? Sí, hay que cambiar el método. Pero requiere de mucha voluntad política, de una organización bastante fuerte, ¿no? Nosotros teníamos un buen ministro de Educación. Lamentablemente, por problemas políticos, nuestro ministro fue censurado y hoy en día trabaja en el Banco Mundial como uno de los directores de políticas educativas. Sería bueno poderlo tener de vuelta, pero de vuelta, ¿no? El ejemplo es este. A veces problemas políticos hacen y evitan que las políticas orientadas al desarrollo de la educación o al desarrollo de la salud o al desarrollo de la tecnología se vean afectadas severamente, ¿no? Y aquí vamos a ver, esto es el gasto hecho por estudiante, ¿no? Esto es una especie de medida de cuánto es el gasto que se hace por cada estudiante que existe en el país. Entonces, el país generalmente asigna un presupuesto al gasto de educación, ¿no? Entonces lo dividimos entre cuántos estudiantes son, cuánto más o menos se hace por estudiante y lo comparamos, ¿no? Lo comparamos. Y vamos a ver que con todos los países, vamos a ver que obviamente aquí, ¿quiénes están? Singapur, Macao, China, Hong Kong, China, todos esos países que tenían un PISA, ¿no? Un resultado PISA bastante alto, son aquellos países también donde se ha hecho más gasto por estudiante. O sea, es decir, no solo por PBI per cápita o por porcentaje del PBI, sino también por estudiante, ¿no? ¿Perú dónde estará? Bueno, no sé si podemos apreciar aquí dónde estará Perú, pero aquí está Perú, ¿no? Si pueden ver, estamos casi por la cola, ¿no? Es decir, somos un país que invierte poco por estudiante en dólares americanos. Entonces, eso es otro de los resultados que nos dice cómo estamos ubicados en el ranking de los países a nivel mundial. Aquí tenemos otro comparativo donde simplemente se nos mide por educación financiera. ¿Cuánta educación financiera? Esto es un tópico muy importante, que dentro de lo que se conoce como el método que debemos cambiar, también se ha desarrollado en otros países el de brindar educación financiera a los estudiantes de secundario, ¿no? Empezar ya con ellos y dar este tipo de educación. Y lo que se encuentra es que, por ejemplo, Perú, ¿no? Tenemos gran cantidad de porcentaje de estudiantes con un nivel menor al del básico. Otro bastante grande con el nivel básico. Y con los niveles intermedios y avanzados vamos a ver que es cierto que hay una gran proporción de estudiantes con educación financiera en el nivel medio básico, pero ya para el intermedio y para los más avanzados vamos a ver que el porcentaje es diminuto. Esto comparado, por ejemplo, con países como Estonia, Polonia, Finlandia, ¿no? Finlandia, de tanto que se ven las noticias que tienen sistemas educativos muy modernos, muy avanzados, ¿no? Vemos que la figura básicamente nos muestra que estamos de vuelta por los últimos países, en el ranking, en el último ranking de países, ¿no? Entonces ya, así para terminar, es
Voy a tratar de responder esta pregunta que me dice, oye, ¿y cómo es que nos ha afectado el COVID a la educación, no? Lo primero es que el COVID ha afectado a la economía, ¿no? Ha hecho que muchas economías cierren sus fronteras, se cierre completamente el tránsito y el comercio local y cierren los lugares públicos donde se concentre la mayor cantidad de personas para evitar el contagio masivo. Y esto incluía escuelas, colegios y universidades. Muchos de estos, después de haber cerrado, han tomado un tiempo para retomar sus clases. Por ejemplo, en la Universidad de Piura, normalmente el semestre académico empezaba a la quincena de marzo. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria y al toque de queda, hemos tenido que empezar casi por la última semana de marzo, ¿no? Entonces, ha habido como una semana o 10 días de retraso, pero se han empezado las clases de todas formas de manera virtual. Sin embargo, esto no es la misma realidad para universidades públicas, para colegios públicos y escuelas públicas, ¿no? Más allá de eso, más allá de este mismo efecto, también este COVID ha hecho que muchos padres pierdan sus ingresos y que y que se vean afectados para pagar la mensualidad de los colegios, de las universidades y de las escuelas. Así que algunos han tenido que retirar a sus hijos y ahora pasarlos, ¿no?, a las escuelas públicas. Lamentablemente, las escuelas públicas y los colegios públicos no tienen tanta vacante, tanta recepción. Se están haciendo reformas para poder aceptar a todos estos estudiantes, pero está tomando tiempo. Esto se va a traducir en pérdida de tiempo de estudio, pérdida en la calidad y en la acumulación del conocimiento. ¿Eso dónde se va a ver reflejado? Aquí, en la prueba PISA. En unos años, cuando se vuelva a hacer la prueba, vamos a ver que esto se va a ver reflejado. Entonces, aquí les voy a mostrar un ejemplo de... Esta es una fotografía a nivel mundial que se tomó el 16 de febrero del 2020. No se olviden que la pandemia, ¿no?, la enfermedad del COVID-19 se inició en la ciudad de Wuhan, en China, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron el gobierno chino es cerrar completamente. Bueno, empezó por cerrar algunas escuelas, ¿no? Primero localizado, pero después esto se tornó. Fíjense que el color rosado, más claro, nos muestra que ha sido cierre por localidades, ¿no? Es decir, han cerrado, no han cerrado completamente las escuelas de todo el país, sino simplemente en los lugares más afectados. Es como si en Perú, por ejemplo, dijeran, ok, solamente vamos a cerrar los colegios en Piura, en Trujillo, en Lambayeque, en Quito, en los lugares más afectados, en Lima, pero no vamos a cerrar los colegios, por ejemplo, en Cusco, en Puno, en Moquegua, porque no ha habido muchos contagios ahí, ¿no? Una cosa así. Así empezó en Wuhan, en China, pero después se volvió nacional. Y vemos que el color que es medio violeta, ¿no?, nos va a decir que se han cerrado de manera... Para el 1 de marzo ya, por ejemplo, China a nivel nacional había cerrado todos los colegios, ¿no? Estados Unidos empezaba a cerrar parcialmente, ¿no? Esto de aquí es el continente americano, ¿no? Aquí tenemos Estados Unidos, estaban cerrando por ejemplo, los colegios en Nueva York, en Los Ángeles, en las ciudades más densamente afectadas, ¿no? Algunos países en la Unión Europea también, de manera localizada. Pero ¿no?, después vamos a ver que esto se fue afectando de manera nacional, ¿no? Es decir, miren, para el 16 de marzo, que es la fecha en que en Perú se decidió el estado de emergencia, ya se hizo no solo en Perú, sino también en Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, excepto Brasil. Brasil no cerró por completo los colegios, sino fue de manera localizada. Lo mismo aquí en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Esto es para el 16 de marzo. Y si vamos avanzando, vamos a ver que ya para el 1 de abril, casi todo el continente, ¿no? Todo el planeta estaban cerrando a nivel nacional sus colegios, con la excepción de Rusia, por ejemplo, y Estados Unidos, Rusia y Estados Unidos, ¿no? Y Australia. Luego ya para el 2 de mayo, ¿no? Para el 2 de mayo ya cuando la pandemia, digamos, el efecto del COVID se estaba disipando en muchos países, especialmente en los países
nórdicos de Europa, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, aquí tenemos a Greenland. Vamos a ver que se va ya abriendo nuevamente, ¿no? Entonces, la foto para el 11 de junio, que es la última fecha que he podido chequear en la web del Banco Mundial, tenemos muchos más colegios, ¿no? Australia ya han abierto colegios, aquí en África también, en Europa, Francia me parece que ya han abierto los colegios, Suecia, bueno, y así tenemos un montón de ejemplos. Aquí Japón, Corea del Sur, también, ¿no? Ya esto se ha disipado. Así que bueno, ya para concluir esta charla, yo lo que le quería mostrar es que simplemente la educación es muy importante para que una economía esté saludable. No solo en el corto plazo, es decir, no solo en la fotografía de hoy, sino también en las perspectivas de crecimiento de largo plazo, ¿no? Y la idea aquí es no interrumpir los esfuerzos, digamos, no interrumpir la educación, hacer esfuerzos para que esto no se interrumpa. Muy a pesar de tener una cuarentena, la política económica se debe reorientar en proporcionar herramientas para que estas clases continúen, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Primero, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Es averiguar, detectar hasta qué punto nos ha afectado el COVID-19 en términos de educación, ¿no? Entonces, si yo fuera estudiante secundario y quisiera hacer un proyecto simple, ¿no? Proyecto de estudiar la educación en el efecto en la economía. Bueno, primero hay que hablar sobre el efecto que ha tenido el COVID en la educación. Si yo les he comentado hace un momento de que la idea es tener clases de calidad, profesores de calidad, alumnos, estudiantes de calidad, ¿cómo es que esto ha afectado a esa calidad, ¿no? Eso es uno de los puntos pendientes. Hasta ahora no hemos podido ver cifras de calidad. Solamente hemos visto cifras de cuántos estudiantes han perdido clases, cuántos se están trasladando de colegios públicos a privados, cuántos colegios privados han quebrado, no van a poder continuar con sus operaciones y así, ¿no? Tenemos ese tipo de números. Pero lo que no tenemos todavía es cómo esto ha afectado a la calidad, ¿no? Una encuesta sencilla entre ustedes o a nivel nacional podría develar de cuáles han sido los retos más importantes que han enfrentado frente al COVID. ¿Pueden trabajar bien en casa? ¿Han podido hacer bien la tarea? Comparado con otros años, ¿sienten que han entendido las clases? ¿Cómo va con el tema de las evaluaciones? ¿Es más fácil hacer evaluaciones desde casa? ¿Es más difícil hacer evaluaciones desde casa? ¿Qué tipo de problemas han enfrentado en casa, ¿no? Que simplemente no lo enfrentaban en un aula físico, ¿no? Y finalmente, ya para terminar y poder responder las preguntas, si hablamos de qué herramientas deberíamos de usar para la toma de decisiones de política, pues tiene que venir también desde ustedes, ¿no? Es decir, ¿cuál es su percepción? ¿Qué tipo de cosas ayudaría a que la calidad que ustedes, si es que han sentido que ha bajado, pueda mejorar? ¿Qué cosa les ayudaría? ¿No? Una tablet para todos. Esa es la idea para personas que no tienen mucho alcance a la tecnología, ¿no? Pero incluso para ustedes, ¿qué sería mejor? ¿Una plataforma única? Si es que pudieran ponerse en el lugar de colegios nacionales, o públicos, perdón, ¿qué es lo que ayudaría mucho a la recuperación de esta calidad que se ha perdido? ¿Ok? Así que bueno, eso fue todo. Vamos a pasar a responder preguntas. Primero las preguntas de los participantes que están levantando la mano y después pasamos a aquellos que han dejado en la sección de preguntas y respuestas. Si por ahí me puedes ayudar un favor con darles el audio a los participantes, te lo agradecería. Y claro, Juan, por favor, ¿puedes prender tu micrófono? Sí, ok. Buenas noches ante todo. Por lo de la Buenas noches, pandemia, el Perú es uno de los pocos países que se ha dado el lujo de dar 3 bonos a las familias más necesitadas. ¿Esto en qué afecta bueno, a la sociedad en sí y a nuestro respaldo económico, al patrón de oro? Bueno, sí. ¿Al patrón de qué, perdón? A nuestro respaldo económico. Respaldo económico. Sí. Ya, a ver. En principio, los esfuerzos que se hacen es para no, digamos, una economía, así como les mostré de cómo medimos la economía, es todo un circuito, ¿no? Donde tenemos personas que
trabajan, empresas que tienen que pagar a los trabajadores. ¿Por qué las empresas despiden a los trabajadores? Porque sus ventas se ven afectadas. ¿Y por qué las ventas se ven afectadas? Porque las personas no tienen para comer, no tienen para comprar, reducen un montón su demanda. Como reducen mucho la demanda, muchas empresas reducen sus ventas y tienen que despedir. Entonces, si el gobierno da de alguna forma algún tipo de transferencia a las personas que han perdido su empleo y que sin esta transferencia simplemente no podrían comprar, ¿qué pasaría? Bueno, se vería una crisis muchísimo más severa. Ahora estamos pasando un fenómeno en el que la crisis económica se ha autogenerado. El gobierno ha cerrado las posibilidades de producción y de negociación, pero se están ahorita ya abriendo y aperturando ciertos sectores que se espera que vuelvan a la normalidad. ¿Pero volverán a la normalidad? Esa es la pregunta. ¿Será que podrán vender lo que estaban vendiendo antes de la pandemia? Si es que la gente no tiene ingresos, no van a vender lo que vendían antes de la pandemia y eso se va a ver seriamente afectado. Entonces, una transferencia como ha hecho el gobierno es para mantener este flujo, esta circulación, que las empresas no despidan tanto, entonces las personas tienen algunos ingresos, van a seguir comprando, van a seguir pagando los colegios, van a seguir pagando el seguro de salud, van a seguir comprando activos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea. A ver, Sasha, ¿cuál es tu pregunta, Sasha? Sí, buenas noches ante todo. Buenas Quería noches. preguntarles que había un cierto porcentaje de que ha bajado la economía en el sector agropecuario y en el sector agrícola. Quería saber cómo esto va a afectar a los agricultores y a los ganaderos y cómo va a afectar no solo en el presente, sino también en el futuro, ya que estas personas pueden tener hijos, pueden tener nietos y son el único sustento de la familia. A ver, Gracias. bueno, a ver, existen también bonos agrícolas, ¿no? Bonos para el sector agrícola. Sin embargo, creo que de todos los sectores, el sector agrícola es es un sector en el que se ha dejado trabajar debido a que forma parte de lo que son los bienes de primera necesidad, ¿no? Entonces, sin el sector agrícola, pues no tendríamos nuestros mercados abastecidos y tendríamos un incremento de precios de manera significativa. Sin embargo, se ha permitido que el sector agrícola siga trabajando. Pero obviamente esto ha afectado debido a que muchas personas también han reducido su demanda. Entonces, ahora para los mismos agricultores les es más difícil poder salir a vender sus productos, ¿no? Por eso, por tal razón, es que el gobierno ha empezado hace unas semanas a dar también bonos agrícolas, ¿no? Para estas personas. Lamentablemente no ha llegado a todos, pero es un problema que se debe solucionar pronto, ¿no? Y se espera que se vuelva al nivel que estábamos antes del COVID, que de por sí nos generaba un sector precario, que no estaba tan bien atendido y bien cuidado. Pero ya ese es otro tópico diferente al de educación, ¿no? Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Si no, vamos a pasar a la pregunta a la sección de preguntas y respuestas. A ver, voy a ir con la pregunta de Sebastián. Me dice que es inversor en la bolsa y que no sabe qué tipo de conocimiento adquirir o estudiar en economía. Bueno, a ver, yo te digo, desde mi punto de vista, yo recibí un curso de bolsa cuando terminé nada más la carrera universitaria y bueno, una de las cosas que pude distinguir es que hay, dentro de la bolsa puedes desarrollar una habilidad para simplemente poder vender en el mejor momento y comprar en el mejor momento, que muchas veces, a veces, depende de la suerte, ¿no? Otros le pueden llamar el feeling, ¿no? Digamos, ese presentimiento que tenemos de cómo van a responder los mercados. Pero estudiar economía te va a dar un poco más de conocimiento sobre cómo moverte y cómo poder invertir. Ahora, estudiar economía no te va a hacer ganar en la bolsa de valores de manera, digamos, no te va a dar un plus para poder ganar en la bolsa de valores de manera diferenciada. Sí te puede dar muchos conocimientos sobre cómo manejar estrategias de inversión. Pero eso ya tiene que ver con desempeñarte en trabajos específicos donde las personas, por ejemplo, tienen ahorros y tú estás encargado de invertir.
invertirlos en ciertos fondos de la bolsa, de modo que puedas generar algún tipo de rentabilidad, ¿no? Específicamente estoy hablando de los fondos de seguro, ¿no? De pensiones, donde básicamente las personas ahorran su pensión ahí, pero estos fondos se encargan de distribuir estos ahorros en diferentes fondos, algunos más riesgosos que otros, pero que generan algún tipo de rentabilidad, ¿no? Eso es básicamente. A ver, Nelson, se necesita invertir en un aspecto, cualquiera que sea. Por ejemplo, si invertimos en educación, ¿cuál sería la forma de recuperación económica? A ver, lo que pasa es que este tipo de inversiones es un porcentaje de la inversión en el largo plazo. Siempre hay que pensar en el largo plazo, ¿no? No es algo que vayamos a tener en el corto plazo. Tiene que ir siempre acompañado del crecimiento económico. Si no tenemos una caja grande, ¿no? Una caja segura, es decir, el PBI no está creciendo, es difícil pensar en invertir más en educación, porque hay otros sectores que atender de manera más urgente, ¿no? Pero nosotros hemos estado creciendo muy bien en los últimos años. Entonces, yo creo que hemos debido haber reorientado mejor nuestra política para invertir en educación. A ver, Genaro Cabrejos, ¿por qué en otros países se invierte más en educación? Algo que no pasa en Perú. Bueno, no voy a poder responder esa pregunta porque habría que preguntarle a nuestros políticos, ¿no? ¿A qué se debe que la PEA en Perú sea en su mayoría de ámbito ocupacional y no profesional? Bueno, el problema es que esto va acompañado con una política también una política económica, ¿no? Muchas veces tenemos un alto sector informal y nuestro sector informal está generalmente copado por empresarios, digamos, microempresarios que por cuenta propia tratan de generar su propio negocio, ¿no? Y básicamente las ventajas que uno puede sacar del sector, de este sector informal son realmente pocas, ¿no? Yo creo que a nivel de política necesitamos reorientar nuestra política económica para generar un mayor paso del sector informal al sector formal, ¿no? Y luego ya tiene que ver con un tema estructural también. No tenemos empresas que vayan a demandar muchos profesionales. Necesitamos tener más empresas que demanden más profesionales. Pero todo esto de aquí es un compacto que va creciendo de esta manera, ¿no? A medida que hay mayor también empresas que desarrollen tecnología, van a requerir estos profesionales. ¿Cree usted que al tener una buena estabilidad económica te asegura una educación de buena calidad? No, obviamente que no. Lo único que puedo decir es que el tener una buena estabilidad económica te da la espalda para poder hacer este tipo de inversión o transformaciones en el sector educativo, pero si no hay voluntad política no se puede hacer nada, ¿no? A ver, mi problema ha sido estar todo el día en mi laptop, hacer muchas tareas, simplemente ya no tengo mucho tiempo para mí, antes lo tenía, podía hacer muchas cosas sin descuidar mis estudios. Creo que terminaré usando lentes. Muy buen punto, Fabián. Es muy descriptivo, o sea, creo que todos podemos, si algunos están pasando por esta misma experiencia, bueno, es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Habría que pensar en cómo mejorar este esquema, ¿no? ¿Qué cosas se podrían hacer? Y eso ya lo dejo a ustedes para que puedan, si es que se animan a participar en algún proyecto en adelante, traten ¿no? de hacer el rol de, si yo fuera político, ¿qué haría, no? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Eso es básicamente. A ver, que los jóvenes accedan a una mayor educación ayudará en un futuro el desarrollo de la economía. Sí, hablamos, ¿no? El Z este va a crecer más porque lo que hace es que más personas acceden a educación, esas personas están más entrenadas, ¿no? Cuando haya, digamos, inversión en tecnología, básicamente se va a poder contar con una fuerza laboral preparada para esto. A ver, Tadashi, ahora en el Perú ha dado luz verde para que se abran varios negocios y también vendedores ambulantes, pero lo malo es que eso hace que haya más infecciones y que colapse el sector médico, pero si hacen que cierren sus negocios acabará con ellos la pobreza.
¿Cómo se sale de ese círculo si dejarlos trabajar o no? Bueno, es una pregunta que realmente es mucho más profunda, ¿no? Hay todo un debate en las economías hoy en día de si es tiempo de relajar la cuarentena. Y muchas veces lo ideal sería abrir cuando no tenemos ningún infectado. Pero estamos viendo que eso es una tarea casi que imposible para muchos países. El nuestro es particularmente afectado. Los contagios siguen incrementándose, el número de fallecidos sigue incrementándose. Lamentablemente, el tener un sector informal altísimo hace que no se puedan generar muchos recursos para estas personas desempleadas. Creo que la decisión del gobierno ha sido básicamente entre sopesar cuál de estos dos es lo que mejor conviene, ¿no? Y creo que se ha llegado a un punto en el que se ha sentido que no se puede más, que no se puede tener esto cerrado más y que, bueno, vamos a tener el riesgo de colapsar en el sistema de salud, ¿no? La calidad de educación en nuestro país es baja, sobre todo la que brindada gratuitamente por el Estado. ¿En qué porcentaje cree que debería incrementarse el presupuesto al sector? De vuelta, no es sobre cuánto debemos incrementar, sino el cómo, y siempre teniendo las restricciones, ¿no? No tenemos digamos, un cheque en blanco para decir, bueno, hay que incrementar, hay siempre restricciones, tenemos sectores que atender, pero a veces, y esto ustedes van a aprender en economía, es que con el mismo presupuesto se puede generar mejores indicadores, se pueden hacer mejores políticas y sobre eso se puede trabajar. ¿Hasta qué punto el crecimiento económico se verá influenciado por la inversión en una educación con miras internacionales? Bueno, no te puedo decir hasta qué punto porque eso no lo sabe nadie. Lo que sí te puedo decir es que los países que han hecho más inversión en educación en el pasado ya están teniendo resultados muy, muy potenciales, ¿no? Sus economías han crecido. Obvio, se han visto afectados por el COVID, pero van a recuperar rápidamente su pendiente creciente a largo plazo. Pero si el Perú invierte en educación y la población no la aprovecha, hay que ser más optimistas en ese sentido, ¿no? Especialmente cuando creemos que nuestros niños, nuestros jóvenes siempre están muy proactivos a aprender y siempre y cuando esto se complemente de manera correcta con otros sectores, ¿no? El hecho también de tener más seguridad en casa, más seguridad en el vecindario, el hecho de tener programas de desayunos, que estén bien alimentados, un sistema de salud correcto. Creo que todas esas cosas hacen que esto se pueda aprovechar, ¿no? A ver, creo que realmente se pierde la esencia de las clases presenciales. A ver, yo como profesor siento que ha cambiado la dinámica, es otra dinámica, diferente. Si es mejor o peor, la verdad que no sabría decirles. No siento ni que sea mejor ni que sea peor. Siento que hay lados negativos, pero también tienen sus lados positivos. Por medios virtuales se pueden hacer cosas que antes no se pueden hacer de manera presencial, ¿no? Por restricciones geográficas. Por ejemplo, yo soy profesor de la Universidad de Piura y enseño en el campus Piura y en el campus Lima de manera virtual, ¿no? Antes no podía hacer eso. Simplemente solo enseñaba en el campus Piura y no enseñaba en el campus Lima, ¿no? Entonces, esas cosas se pueden... A ver, y yo me inscribo a UDEP el otro año por el COVID. Bueno, Sebastián, te estaremos esperando igual siempre, con los brazos abiertos. A ver, María Graciela, eres alumna de quinto de secundaria y quieres estudiar economía. Y quiero un concepto especial de economía, la cual me gusta mucho esa carrera. Y quiero saber específicamente en qué trabajan los economistas. Eso es un buen punto. A ver, los economistas trabajamos en varias áreas. Tenemos desde lo que es el sector privado y el sector público, y luego está la academia, lo académico. Lo académico es básicamente el desarrollo a nivel científico, ¿no? de la teoría económica. Y para eso se estudia un doctorado como lo he hecho yo. ¿En qué trabajo? Bueno,
Hay centros de investigación, consultorías, organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario Internacional, y las universidades, que son lo más importante. Las universidades brindan la oportunidad de enseñar este conocimiento de frontera que uno aprende en sus universidades donde hace el doctorado, en mi caso en Estados Unidos, y me permite traerlo, generar externalidades en el país, enseñando a mis estudiantes, ¿no? Y además me permite seguir haciendo investigación económica, investigación que hace de vuelta pasar la frontera del conocimiento. Ahora, las empresas que trabajan en el sector privado pueden trabajar en empresas, en el sector financiero, en consultoras privadas también, y las empresas y las personas que trabajan en el sector público, desde hacedores de política, ministerios, Ministerio de Economía, Ministerio de, incluso en un Ministerio de Educación puede trabajar un economista, ¿no? Es bastante completa nuestra carrera. Verónica López, ¿cree que la educación peruana debe tener mejoras en sus métodos de aprendizaje y aún más en tiempos de pandemia? Por supuesto, siempre yo estoy convencido de que hay un espacio a la mejora, siempre. Pero esta mejora va a venir a veces con esto lo que se conoce por ensayo y error. Muchas veces creemos que esa es la forma que nos va a facilitar el conocimiento. Y ustedes también. De seguro les está costando mucho ahora un poco, porque no están habituados a este mecanismo, ¿no? Pero quizás el próximo semestre les parezca un poco más fácil, más llevable, si es que siguen estudiando de manera virtual, porque ya conocen el entorno, ya saben, ya pueden organizarse y distribuirse mejor. Es una hipótesis, veremos si esta es lo que realmente pasa, ¿no? La mayoría de instituciones privadas está a punto de quebrar. ¿Qué opina usted, Genaro? A ver, bueno, no sé si la mayoría de instituciones privadas estén a punto de quebrar. Sobre la mayoría, no tengo un número específico, pero de hecho, una de las razones que se está haciendo política económica es para evitar que fracasen. Se está generando subsidios, préstamos a bajas tasas para que estas empresas presten y puedan continuar con la cadena productiva, estén pagando a sus empleados y estén pagando a sus acreedores y pueden llevar a cabo la producción de sus productos, ¿no? ¿Qué idea quisiera o se ha planteado aportar usted a la economía peruana? A la economía peruana, bueno, mira, yo soy economista laboral, o sea, básicamente me centro en el estudio de los mercados laborales y una cosa que a mí particularmente me preocupa es la alta informalidad que tenemos. Me parece que deberíamos de generar un mecanismo para atraer personas del sector informal. No solo los empleados del sector informal, sino los empleadores. Hoy en día tenemos muchas barreras para que los empleadores puedan tener planillas y puedan pagar seguros de salud y puedan pagar todos los beneficios de ley que le corresponde, ¿no? Lamentablemente, a veces relajar se puede entender como quitarle costos a estas empresas, ¿no? Y es todo un problema social que se puede generar. Pero creo que hay un espacio para pensar mejor esto y calibrar un mecanismo para que estas empresas se puedan adherir al sector formal. ¿Tú crees que, a ver, si creo ahora que la educación bajará por la cuarentena y si es así, hará que baje la economía? Bueno, no vamos a ver los efectos en el corto plazo. Esto es una buena pregunta que está relacionada con la conclusión. Si es que bajara la calidad, esto lo vamos a ver en unos años todavía, ¿no? Lo vamos a ver cuando estas personas salgan al mercado laboral y no estén tan preparados como aquellas personas que sí han estudiado en periodos de no pandemia, ¿no? No es algo que pueda responder ahora. La necesidad lo es todo. Las personas que son vendedores informales, la mayoría son gente adulta, vulnerable. ¿Qué se podría hacer? Y muy aparte, el gobierno está haciendo algo. A ver, voy a pasar tu pregunta porque está un poco alejado de la charla de hoy, que es más que nada educación, para Fabián. Si tuviéramos otra oportunidad de conversar contigo sobre esto, lo hago con mucho gusto, pero ahora el tiempo nos está ganando, así voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas relacionadas a educación. ¿Cuál sería la política económica que se debería aplicar, dado la coyuntura actual, para revertir los... Sí, bueno, de vuelta, otra pregunta que tengo que omitir porque esto es básicamente orientado a la educación. A ver, a menos que quieran saber algo propio de la carrera también, ¿no? A ver, María Graciela, ¿quieres estudiar economía? Saber en qué campo se trabaja. Bueno, creo que ya te respondí, ¿no, María Graciela? Trabajamos en varios campos, en el sector público, sector privado y sector académico.
Andrea Martínez, ¿puede haber distintos niveles de escolarización de acuerdo con los criterios de las familias? ¿Pueden haber distintos niveles de escolarización de acuerdo con los criterios de las familias? No sé a qué te refieres con esto precisamente. A ver si puedes reformular tu pregunta más abajo, te lo respondo. ¿Crees que la economía del Perú ha bajado y por qué? Bueno, sí, la economía, a ver, de vuelta. Por eso es muy importante que manejemos el concepto que les enseñé en un principio, ¿no? Es el PBI. Esto es nuestro termómetro, es lo que nos ayuda a medir. La economía, medimos el PBI. ¿Ha bajado? Sí. Les puedo mostrar, ahora no, pero les invito a siempre revisar los medios, digamos, los diarios de economía, especialmente el diario Gestión, o la página web del Banco Central de Reserva o del Ministerio de Economía y Finanzas, donde tenemos las proyecciones macroeconómicas. Y ahí vamos a ver que durante el primer trimestre la economía peruana ha caído, el PBI de la economía peruana ha caído, ¿no? Y ha caído porque el gobierno ha cerrado los canales de producción, entonces no se ha producido. ¿Okay? Ahora vamos a ver, ahora está regresando de vuelta, ¿no? De vuelta están regresando las empresas y esto está volviendo a crecer de vuelta. La pregunta es, ¿volveremos hacia donde estábamos antes o no? Esa es la gran pregunta. O simplemente aumentará a la mitad de lo que éramos antes. Esa es una pregunta que sería interesante responder, ¿no? A ver, Genaro, alumno de cuarto de secundaria, ¿qué consejos me daría para estudiar economía? Bueno, si estás en cuarto, bueno, tienes todavía el próximo año para pensarlo, para pensar bien sobre, digamos, qué parte de la economía te quieres especializar. Pero si, bueno, en quinto quieres estudiar economía, bueno, hay varios textos que yo les recomiendo leer, básicamente que tiene que ver con cómo medir una economía, que es el Producto Bruto Interno. Hay un libro que se llama Los 10 Principios de Economía por un profesor de la Universidad de Harvard, Greg Mankiw, ¿ok? Si pueden encontrar el libro, tiene una versión en español muy interesante. Son 10 principios básicos que se aprenden en economía y que uno debería, como cualquier persona, siendo economista o no economista, saberlos y manejarlos, ¿ok? Julio Namuche, ¿qué mecanismos usaría para reducir el informalismo? Bueno, ya lo expliqué un poco hace un rato, ¿no? Tenemos que pensar un poco en las restricciones que enfrenta un empleador para pasar a sus empleados al sector formal. Y muchas veces tiene que ver a veces con lo costosísimo que es a veces pagar un seguro de salud, lo costosísimo que es a veces pagarle los derechos de ley, ¿no? Habría que ver una especie de subsidio cruzado para microempresarios y luego, una vez que los atraemos, a medida que van creciendo, ya los vamos haciendo más responsables, ¿no? Y van pagando. Entonces, las empresas grandes tienen medio que pagar un poco por lo que las empresas pequeñas no van a pagar, pero de alguna forma vamos a generar incentivos para que cada vez que yo quiera ir a trabajar, mi empleador me diga, ¿quieres estar en planilla? Bueno, ok, listo, te pongo en planilla, ¿no? Y no enfrentarme con la situación en la que cuando yo quiero estar en planilla, mi empleador me dirá, bueno, necesito unos 3 meses que trabajes todavía, vas a estar a prueba, que para mí es costoso, etcétera, etcétera. O si quieres que te ponga en planilla, te voy a descontar lo que tengo que pagar yo al Estado, ¿no? Cosas así que desaniman realmente tanto al empleador como al empleado a pasar la planilla, ¿no? Entonces, todas esas cosas es las que generan esta informalidad. Al acabar la carrera de economía, ¿en qué me podría centrar con el fin de realizar una investigación sobre la educación empleando el ámbito económico y lograr un cambio en Piura? Ya que, a ver, para hacer investigación prácticamente lo puedes hacer ya desde cuarto o quinto año de la universidad, ¿no? Se te van a enseñar métodos cuantitativos para hacer investigación. Pero ya para hacer investigación a nivel científico, ya tienes que estudiar una maestría o un doctorado, ¿no? Ya cuando estudias te vamos a enseñar que hay diferentes campos. El campo más apropiado, hay economía de la educación, existe un campo específico de economía de la educación que lo puedes hacer cuando hagas una especialización, ¿no? Pero también hay cursos donde te van a enseñar economía de la educación. ¿Cuál es el perfil de un economista según sus aptitudes e intereses? ¿Qué libros me recomendaría para iniciar en el estudio de esta materia? Este libro que les digo de Gregory Mankiw, que lo voy a... se llama 10 principios de la economía, así sencillo. Búsquenlo en el Google
Yo no creo que esté la versión en PDF, pero sí, sí lo pueden comprar en una librería, ¿no? El libro. O si es que tienen alguna cuenta en Amazon, también pueden comprar la versión digital del libro, ¿no? Es un libro bastante recomendable para leer, que te introduce muy bien el término, digamos, la carrera de economía y cómo es que uno puede aplicar en su vida diaria los principios económicos. ¿Ok? Bueno, entonces hemos terminado con la sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta más, estaré feliz de responderles. Si no, pues estaremos cortando la transmisión. Si antes quisiera agradecerles a cada uno de ustedes por su paciencia, por haber estado en esta presentación e invitarles a que sigan indagando más. Quizás en una próxima oportunidad podamos charlar un poco más sobre COVID-19, el efecto en la economía, cómo es que los economistas jugamos un rol muy importante para mejorar este problema en el país, ¿no? A ver, Tada es alumno de cuarto grado secundaria. Sé que esta pregunta no va con el tema, pero es que estaba en duda si elegía charlas de economía o marketing y quería saber si el otro mes podría escribirme a marketing. La verdad que sobre inscripciones y eso yo no puedo responder, no estoy muy al tanto de eso. No sé si en admisión ahí pueden ayudarle con la pregunta. Sí, se pueden inscribir, chicos, a todas las charlas que estén interesados, no hay problema. Perfecto. Muy bien, entonces, listo. Yo creo que... tenemos una pregunta más. Listo, gracias. Perfecto. Entonces, ya yo voy a terminar esta charla. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y bueno, ha sido un gusto. Cualquier cosa, cualquier pregunta, siempre me pueden contactar. Mis datos lo tienen aquí en admisión. Así que, bueno, estaré disponible para cualquier otra oportunidad. Si es que deciden matricularse en economía, los estaré teniendo de estudiantes en el campus y será todo un gusto poder enseñarles. A ver, tenemos una última pregunta. Dice, si he postulado para el campus de Lima, ¿puedo hacer mi traslado para Piura? Yo creo que sí, no es ningún problema. Si admisión nos puede ayudar un poco con esta pregunta, sería genial. Pero hasta donde yo tengo entendido, sí, no hay ningún problema. Tenemos muchos casos de alumnos que se han hecho su Sí, traslado de Lima a Piura, Piura a Lima también. sí, se puede realizar el traslado siempre que el alumno tenga 22 créditos aprobados como mínimo. Ok, perfecto. Listo. Entonces, 22 créditos. Una vez que tengamos 22 créditos, ya está. Perfecto. Bueno, entonces voy a retirarme. Nuevamente, muchas gracias por asistir a la charla. Hasta pronto.